Volviendo al modo en que aprendimos a hablar en nuestra propia lengua materna, en los cursos de idiomas de Francisco Fernández, el alumno se centra en el lenguaje oral, exactamente como cualquier niño con su lengua materna en sus primeros años. Pretender aprender al mismo tiempo a hablar, entender, leer y escribir en un nuevo idioma, como de hecho se hace en el sistema tradicional de enseñanza de idiomas, constituye un gravísimo error, pues reduce significativamente la velocidad de aprendizaje al ser mayor el aprendizaje que debe realizarse y acumularse las dificultades simultáneamente. Cuando algo nos cuesta más de aprender, podemos perder poco a poco la motivación, la cual es vital para el aprendizaje. De ahí la importancia de imitar a los niños más pequeños, dominando primero el lenguaje oral antes de ir más lejos. Dentro de esta imitación, no podemos olvidar tampoco que su vocabulario y gramática son bastante limitados, pero a pesar de ello son capaces de comprender y hacerse entender. Esto nos enseña que no necesitamos aprender una barbaridad de vocabulario y gramática para defendernos sin problema en un idioma a nivel oral. Tan solo necesitamos dominar el vocabulario y gramática básicos pero esenciales. Sin embargo, el sistema tradicional nos hace aprender sin parar vocabulario y más vocabulario, gramática y más gramática. Todo ello, una y otra vez, sin centrarse en haber dominado antes, a nivel oral, lo básico y esencial del idioma. De ahí que el sistema tradicional sea incapaz de lograr que la mayor parte de alumnos de inglés del último curso de bachillerato e incluso de la Escuela Oficial de Idiomas puedan mantener una conversación fluida en inglés, pues más vocabulario y gramática no son sinónimo de hablar una lengua, tan solo de saber más. Pero dejémonos de engañar ya. Para nada sirve saber una barbaridad de vocabulario y gramática si con todo lo que sabes no eres capaz de hablar. Es por ello que los cursos de idiomas de Francisco Fernández se centran en dominar a nivel oral lo básico pero esencial de un idioma extranjero para que seamos capaces de expresarnos sin problemas en dicha lengua casi desde el principio. Ya tendremos tiempo de aprender más después, de modo que aprendamos de los niños y hasta que no seamos capaces de hablar, no pretendamos saber todas las palabras del diccionario, pues en el aprendizaje de idiomas menos es más. Por otro lado, otro punto fuerte de los cursos de Francisco Fernández es que en ellos no se está corrigiendo constantemente al alumno. Cualquier niño pequeño comete errores de pronunciación e incluso de gramática, pero no le están corrigiendo a todas horas, pues de hacerlo lo frustrarían y perdería la motivación para seguir aprendiendo. De ahí que, para no matar la motivación en la enseñanza, deba dejarse al principio que se cometan errores, los cuales forman parte del proceso de aprendizaje. Los niños son la mejor prueba de ello. Pero el sistema educativo tradicional le da muchísima más importancia a aprenderse bien las palabras y la gramática antes que a ser capaz de expresarse uno en el idioma, aunque sea con errores. Ello retrasa el dominio de una lengua y además desmotiva, dificultándose aún más su dominio y aprendizaje a nivel oral. Es por ello que puede afirmarse que lo que resulta más natural para un ser humano a la hora de aprender un idioma
no se tiene en cuenta en general en el método tradicional de aprendizaje de idiomas, algo que no sucede en cambio con la más flexible y natural metodología de Francisco Fernández, en la cual no se renuncia tampoco al rigor que exige la enseñanza de un idioma. Ahora bien, si todo esto es así, ¿por qué no constituye un fraude entonces el método tradicional? A fin de comprenderlo, terminemos de analizar cómo logramos en su día aprender sin errores de ningún tipo nuestra propia lengua materna. Sin ir más lejos, una vez ya dominada esta a nivel oral, con 6 años dimos el gran paso de ir al colegio por primera vez. Allí fue donde en la asignatura de lengua española, fundamentalmente, y con el método tradicional de enseñanza, aprendimos todo lo que nos faltaba por aprender de nuestro idioma: a leer, escribir, corregir nuestros errores de pronunciación y gramática, así como más vocabulario y gramática. Y lo empezamos a hacer con 6 años y no antes, porque es a partir de dicha edad a la que todos los niños suelen estar ya preparados para dar dicho paso. Es decir, que por semejanza con lo que hicimos de niños con nuestra propia lengua materna, una vez dominamos a nivel oral un idioma, el siguiente paso natural a realizar consiste en corregir nuestros errores de pronunciación y gramática, así como ampliar nuestro vocabulario y conocimientos gramaticales, para lo cual es posiblemente más útil el método tradicional de aprendizaje de idiomas. Esta es la razón por la cual no es ningún fraude, pues mientras para ser capaz de dominar en menos tiempo una lengua a nivel oral es mucho más eficiente y potente un método de aprendizaje como el de Francisco Fernández, para terminar de pulir la lengua resulta más apropiado el método tradicional, siendo por ello ambos métodos complementarios y debiéndose emplear uno u otro en función de la fase de aprendizaje en la cual nos hallemos y de cuáles sean nuestros objetivos. Así pues, dependiendo de si dominamos o no ya la lengua a nivel oral, emplearemos uno u otro método, al igual que también dependiendo de si estamos interesados o no en tener más nivel y o en obtener un título de inglés.